Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como siempre, a este nuevo video. Gracias por compartir. Quien se sume por primera vez, igualmente bienvenido, bienvenida, bienvenide. Me presento por las dudas, soy Sonia Fernández Vázquez y estos videos están destinados para compartir, para entregarles aquellos mensajes que a lo largo de la semana mis guías y maestros me van susurrando, me van indicando para que podamos transitar y aprender en la forma más amable, más sencilla, siempre desde el amor y desde el respeto, el cuidado y la conciencia. Bien, esta semana hay varias cositas como que es interesante que tengamos presentes. Me traje apuntes por las dudas para no olvidarme. En primer lugar, hay de nuevo como un llamado, un aviso a que pongamos foco en cómo somos, ¿sí? Vamos a decirlo así, en nosotros, en nosotras, en nosotres, en reconocernos, en entrar en una capita más, un poquito más adentro, en reconocer nuestra esencia, ¿sí? Todavía hay digamos, como capitas, como programaciones, como residuos de formas en las que hemos vivido, en las que hemos experimentado, formas en las que vemos la realidad que nos están limitando para entrar en esta nueva etapa, si quieren llamarle nueva era, si quieren llamarle estos cambios que están llegando. Siempre pónganles las palabras que a ustedes les puedan servir, ¿sí? Bien, un poquito más allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos invitan a conectarnos con la verdad. Hay algo que me insistía mucho también, como les digo siempre, para que aplique en mi propia experiencia, no solo para compartirles a ustedes, sino para que yo incluida y mis personajes y mi ego, mi parte humana, crezcamos también, ¿no? Y podamos seguir aprendiendo. Algo en relación a la verdad, ¿sí? Hay un sentir con que todavía hay áreas, hay espacios, hay momentos, ya sean vinculares, ya sean en relación a lo que hacemos, a cómo distribuimos nuestro día, cómo nos cuidamos. Hay lugarcitos donde todavía no entró la sinceridad, no hay ese pasito de autenticidad, ese ser genuino. Sí, todavía me indican que hay mucho por hacer, pero que está buenísimo porque aunque pueda resultar dificultoso así de buenas a primeras sentir eso o pensar wow, es complicado, o vuelven a ser patrones, creencias, vuelve a ser ese prejuicio, ese presuponer que algo es de una determinada manera y realmente hasta que lo sentimos o lo vivimos no sabemos cuál puede ser esa verdad, ¿no? Nos invitan a entrar en nuestra propia verdad, a conectar con ese sentir y, por sobre todo, cada vez más, entrar en procesos de sinceridad, ¿sí? Bien, en relación a esto, me comentan que sigue como conectándose un montón de información. Es algo recurrente que seguramente van a estar escuchando, seguramente que ya han escuchado y seguirán haciéndolo, que está habiendo mucha bajada de información, conexión, ¿sí? Desde distintos lugares. Ahí va a depender nuestra percepción, nuestro sentir, cómo lo vivamos, cómo lo sintamos en relación también a nuestra afinidad, ¿sí?
creo que ya lo hemos hablado en algún momento, que cada uno somos un ser único con nuestras propias vibraciones, con nuestra forma de vibrar en la materia, pero hay ciertas afinidades energéticas, ¿sí? Es decir, si volvemos a esa metáfora, a esa imagen de la radio, que puede sernos muy útil para un montón de cosas, según la frecuencia, podemos sintonizar con una emisora o con otra, ¿sí? Eso sucede mucho con nosotros, con nosotras, con nosotres, también a la hora de canalizar. Entonces hay más facilidad para conectarnos con ciertas emisoras que con otras. Y ahí va a estar la variable, ¿sí? De que cuando escuchen quizá a distintos canalizadores, a distintos canales, a distintas canalizadoras, que hay determinadas conexiones, según esa afinidad vamos a percibir más o menos intensidad, más o menos repercusión o implicancia dentro de esa experiencia concreta, ¿sí? Pero ya sea una cosa, ya sea la otra, es cierto que va a estar ahí y va a seguir sucediendo en toda esta transición que va a seguir durante un tiempo. Entonces, estar preparados, ¿sí? Nos invitan a prepararnos, a abrirnos a esa sensibilidad, a abrirnos a percibir más allá siempre de esos mensajes, incluso este mismo que están recibiendo ahora, ¿sí? Es decir, a apropiarnos. Y por apropiar no quiere decir copiar o reproducir o compartir, sino preguntarnos, preguntar a nuestros guías, preguntar en nuestro interior o aquella conexión con la que sintamos afinidad para poder percibir cómo eso resuena en nuestra propia experiencia, para poder empezar a hacernos esas preguntas adecuadas que nos van a permitir aplicarlo, ¿sí? En nuestro día a día, en nuestro propio proceso, en nuestra propia experiencia, para que no se quede simplemente en un proceso anecdótico, ¿sí? Es decir, bueno, hoy escucho y leo a X o a Y o XX, a quien sea, hablar de una determinada conexión, ya sea a través de un rayo, ya sea a través de un maestro ascendido, ya sea de donde sea, ¿sí? De otra dimensión, de otro plano, otra civilización. Pero, ¿qué sucede con eso? Nos invitan a profundizar de nuevo, ¿sí? Nos invitan a entrar en sinceridad. Es decir, escucho eso y entro en mi interior. Si hace falta me puedo conectar con el portal del corazón, ese portal de cuarta dimensión, donde reside mucha energía de sinceridad, y ver qué sucede, darme el timing, darme la oportunidad de ver qué resonancia hay dentro de mí, y habrá experiencias que me inviten a profundizar más, otras a accionar, otras a intencionar, pero ver en mi interior, sentir, participar, ¿sí? Implicarme, tomar responsabilidad en el proceso y ser sincera, ser sincero, ser sincere de dónde está esa resonancia, y ahí entran en juego. En relación a esto, por ejemplo, otra cosita que me compartían es el hacer partícipe todo esto en el día a día, ¿sí? Porque si no, entramos en una especie de bucle en el cual como que nos damos atracones, ¿sí? La palabra atracón, como de repente un montón y de repente nada. A veces sí es necesario, como hacer una conexión profunda y descansar, pero entrar en ese bucle, de repente hago un montón y luego como que me olvido y nada pasó hasta que de repente, suele ser un patrón muy habitual, y ahí pusieron como un montón de foco. Por ahora suele ser un patrón muy habitual que hago un montón, y hasta que no siento un desajuste de nuevo, o una experiencia que me hace shock, o algo que me desajusta y me genera dolor, o un conflicto o algo, no vuelvo a conectar de nuevo, ¿sí? Y entro en un bucle de hay algo que me desajusta, me conecto un montón, atracón,
estoy bien, y de repente hasta que otra vez vuelve a pasar lo mismo. ¿Sí? Nos invitan ya a entrar, a implicarnos, a tomar responsabilidad. Y sí, claro, de nuevo, hay personas para acompañarnos y está buenísimo cuando sea necesario, pero tomar responsabilidad del proceso. Es decir, me implico cuando necesito que me acompañen, también me implico en ese proceso y no de repente una cosita y suelto, sino como profundizar en dónde decido, profundizar en lo que sea la vía que sea, pero me sumerjo, me conecto, la conozco, me reconozco y desde ahí voy conectándome y convirtiendo mi experiencia en esa conexión, en cada detalle. Por mucho que esto pueda sonar también algo recurrente, algo muy dicho, muy ya usado, pero es necesario todavía esta conexión, que no sean anécdotas o hechos aislados, sino que de una manera volvamos a convertir la materia en algo sagrado, ¿sí? Esa sacralización de la materia. Así que bueno, tomar esto en cuenta, esa responsabilidad en el hacer, en el decir, en el compartir, en la forma de vincularnos. Y en este proceso de reconocernos, de escucharnos, de realmente tomarnos la oportunidad de sentir quién somos ahora. Y tomar esa conexión, permitir que se puedan entrelazar esas partecitas de experiencia que van tomando coherencia. ¿Sí? Permitir también, esto también me han insistido un montón porque hay como en el ambiente, por decirlo así de una manera simple, como mucha ansiedad, mucha proyección al futuro, porque como hay situaciones incómodas, queremos escapar de ellas. Entonces como que también me insistían mucho en darnos la posibilidad y el tiempo, ¿sí? Es como que si es necesario ahora que nos conectemos de otra manera, es decir, como que ralenticemos nuestras actividades, como que nos tomemos más tiempo, como pausar un poquito más, como cambiar el ritmo. Permitámoslo, porque a veces es necesario para poder conectar y sentir todo esto, ¿sí? Cambiar, bajar de velocidad, bajar de marcha, de quinta a segunda o a primera, ¿no? Como decimos. Y en este sentir, nos han invitado a empezar, si así lo sienten, un proceso de reconexión, ¿sí? De todos los cuerpos. Si así lo sienten, a mí me han invitado a empezar por los pies. Más allá de que haya hecho procesos de conexión con cristales, sin cristales, X o Y, me han invitado de nuevo, como un acto de humildad también, ¿no? Decir, bueno, todavía hasta dónde puedo volver a conectarme, qué puedo aprender, dónde puedo expandir, qué puedo conectar, como volver a preguntarme y entrar de nuevo. Y nos han invitado a esta semana poner foco y atención a reconocer, a sentir los pies y la articulación del tobillo, tanto a nivel físico o a nivel de contacto con la piel, con la estructura, como es, con la musculatura, los huesos que puedo sentir, como con la sensación que me genera, por ejemplo, el hecho de estar en contacto con el aire, con el pie desnudo, o con llevar calzado, con los calcetines o las medias, el contacto con el piso, con el suelo, el sentir qué sensaciones me produce con un elemento natural, como puede ser la madera o el césped, el pasto, o con una cerámica, y de a poquito conectar esa sensación con la energía de Gaia, ¿sí? Con la energía de la tierra, como abrirme a sentir, abrirme a conectar ese canal y ver qué sucede en todo esto con esta articulación del tobillo, ¿sí? Como empezar a preguntarle a la articulación del tobillo, a sentir todo eso y ver qué preguntas se abren, qué me llega, si llega alguna sensación, alguna emoción, alguna imagen, algún recuerdo, con qué se va conectando todo esto, ¿sí? Ya sea incluso una conexión con una persona, como abrirme más allá del juicio y ver qué es posible dentro de todo esto. Así que bueno, les mando un saludo, aguardo que sea de utilidad y nos veremos
en el siguiente video. Un saludo.